si es para reunir a l'expert el tema de la piscina, perquè sí que hem va dir que havien reunions, han passat los mesos, pues mire, no s'han reunit ni saben res. Yo no lo tengo aquí, pero yo estoy con usted y aquí en este pleno. Pero visto que la propia iniciativa del pleno era que no se hiciera más allá alusiones fuera de este edificio, fuera de las reuniones, y se hicieran más publicidad y no se hiciera tema demagógico y político, y como hemos comprobado, hay algún grupo que ya lo ha hecho. Pues mire, donde dije Diego, digo Diego. Es decir, si alguien quiere reunirse conmigo y con este equipo de gobierno, con el señor Mochoni, que está al frente de este tema, yo me reuniré cuando se quiera. Pero entender que hemos propuesto una cosa en pleno y a la semana vemos que se reparte cualquier tipo de otra, aludiendo a ello, que si para arriba es para abajo, entendemos que se quiere otra vez volver a politizar. Este tipo de gobierno va a traer eso. Lo sigo diciendo, lo he dicho antes y lo sigo diciendo ahora. Nosotros trabajaremos todos los días. No haremos ruido en las esquinas, ni haremos ruido con papeles. Ya llegará este momento y así lo dije en el pleno. Nuestra preocupación es solucionar este tema y cuanto antes esta piscina se ponga en marcha. No digo que anula el acuerdo plenario. No lo anulo. Lo que le digo que este alcalde y este equipo de gobierno no faltan a su palabra. Ha faltado parte de la oposición, aluciendo que evidentemente se ha roto las reglas del juego, diciendo no sé de qué habla usted. pues usted que lo sabe casi todo. Pues mire, eso no sé. Pues No ha elaborado hasta ni semana también. Pues busque el papel y yo ya le he dicho que si usted quiere que yo le dé una explicación, señor Cabanes, sabe que no tengo ningún problema en reunirme con usted, pero no va a haber comisión. Se lo dice ya evidentemente, de momento. Però és que fa 2 anys ja li vaig demanar i me digueren que sí. Sí, no anterior que vaig demanar i també me digueren que sí. 2 anys i mig esperant una reunió del Polideportiu. Yo ya le digo que si quiero ir a una reunión no tenga ningún problema que este alcalde y este tipo de gobierno, es decir, lo que ha pasado es que cuando la cuenta y se informará de todos los pasos que están cometidos, porque nuestro mayor interés en este momento es ese, que la piscina se ponga en marcha cuando antes. Y cuando usted ha aludido al tema del agua que no tenía agua la propia piscina, es un problema que tenemos desde el primer minuto. Y si no nos contestan, volveremos a forzar de una u otra manera para llenarla como sea. Porque nos preocupa bastante, porque después ya veremos quién paga, que esto es lo que suele suceder aquí, es decir, una vez ha pasado el problema, ya veremos quién lo ha perdido. Y en ello estamos. Sí. No compartir la seva opinió. Lo entiendo, pero vostè mai. no es que mani per que mani, sino que cuando un tren cancho, Pero que queda un acuerdo que y yo le voy y yo no sé para qué la cosa. Me dejaré tan bostear. no, Sí. yo no, lo hago parte de este. No, hermanillo, ya digo usted me va a decir que sí. Todo, En un voto todo, condicional, si se recuerda, todo, usted que sí, dice, señor, no sí, señor. condicional. Y me dice, no hay problema, señor Cabanes, que el señor José Ligar y para la Sí, reunión. señor, y a la Y semana. ahora usted trenca, porque No. una persona hace algo, pues no sé, esto que no me diga. Yo creo No sé, que la no compartís. Dicho esto, le he dicho que cualquier información, no me transfíbese. Yo le he dicho que cualquier información, y me ve muy a menudo, nos sentamos y le comento cómo estaría el problema. Fíjense que esto es fácil. En la mesita. Ahí está. Gracias. Hombre, Vamos a ver. Y después, mira, como me agradaría, es un tema que no tengo de ver y que me sientas a ustedes, el tema de la poda. ¿Qué es lo que seguís? Pues bueno, la regidoria de Mitjambient en cuanto al tema de la poda. Tenim arbres que estan ensenyats de treball. Tenim arbres que s'estan caient. O sea, tenim un arbre en aquest moment que està caient i està caient-se. O sea, estem aquí a vist, que està totalment tombat, que les sagres estan vist fora. O sea, no és... Li puc ensenyar la foto. Està totalment tombat i les sagres vist fora. Claro, es que arbres superidos que estan d'agarrar l'autobús.
Jo ja no sé com dir-lo de la poda quan se fa, perquè podem 4 vegades a l'any, no podem quan toca. Podem quan, no sé, d'això. Fa 2 anys amortitzar una plaça, un any i pico s'amortitzar una plaça perquè deia que no feia falta sardiner, i se va despedir un sardiner. No podem contratar perquè la llei han llevat la plaça i no podem contractar a ningú per a sardiner. No sé com fan la cosa vostès. És una discussió que portem ja molt de temps, en aquest tema. Portem 3 anys portem la discussió dels arbres. Se'ns han caigut rames, farà un parell d'anys, que també recorda les fotos, se van caure arbres en l'avinguda Doctor Fleming. N'hi ha puesto que no s'ha podat en un any i pico, n'hi ha puesto que l'ha podat 3 vegades. És algo d'això. Li vaig a dir una cosa, perquè vostè sempre diu que les raïces salen para afuera. En acero no discutirem vostè, perquè és un professional de l'acero, però en arbres, li puc dir que és un professional que me dedica a això fa molts anys. Contra més rames d'un arbre, més arbres fa. L'entens és això, perquè és per l'àmbit que necessita. I si no s'arregla, hay que treure els arbres per agafar la comunitat. O fem una poda que toca, o anem a tenir un problema amb els sectors. Perquè cada vegada el problema és més greu, no hi ha dels arbres. S'alcen les voreres, arbre ara n'hi ha una que està caient, n'hi ha una de podrir, també que el tema està podrir. És un tema que se cal ensenyar geogràfic, s'han de ensenyar geogràfic, també. I és un problema a banda de sobre lo que tira, la de l'arbre, perquè també tira prou perquè aleshores, sí que m'agradaria des de quin punt de vista la regidoria de Medi Ambient podia agafar i fer un programa de poda quan toca per temporades cada espècie quan toca i quan toca. És l'únic que entenc. Yo, por ser muy ligero, evidentemente este tipo de gobierno no poda los técnicos y con un planeamiento técnico. Ahí estamos. Y se sigue el mismo procedimiento que se ha seguido siempre. Con una La técnica de medio ambiente. No, pero la técnica de medio ambiente, por favor, no es cuestión del técnico de medio ambiente, sino hay ingenieros, hay aparejadores y evidentemente hay muchas fuentes donde consultar cómo y de qué manera se hacen las cosas y no tenemos técnicos para todo, ni todos hay unos técnicos que evidentemente se informan y regulan la propia información que necesitan para luego hacer lo que tengan que hacer. Y la forma y la manera de podar está ahí, pero le recuerdo que desde hace muchos años, y no estábamos aquí, todos los alcorques de prácticamente Doctor Fleming se han cambiado. Se han cambiado, es decir, y nosotros no estábamos aquí. Es decir, fíjese lo que está diciendo y los árboles no han crecido mucho más, se han desarrollado, es cierto. Pero ya no se han vuelto a levantar los propios alcorques, se han vuelto a hacer otro tipo de modificaciones. Eso en Doctor Fleming exactamente. El País Valenciano es otro problema, otro, muy diferente, porque hay árboles que buscan el sol y se inclinan, como muy bien está diciendo usted, que yo también los he visto. Pero ya se guarda mucho el señor concejal de urbanismo o la concejal de medio ambiente o este alcalde en decir que corta un árbol porque está inclinado, porque si no le faltará a usted tiempo para decir el concejal de turno del alcalde ha dicho que se corta un árbol. No. Si no hay preceptivo y le recuerdo que aquí delante por este ayuntamiento había una red que tapaba la fachada y cuando se fue a inaugurar se cortó porque molestaba la imagen del ayuntamiento. Es decir, ¿qué cosas tiene la Y para hacer las operadoras ustedes talaron un montón de años. No, mire. Y para hacer la plaza del parking se talaron un montón de años. Y para hacer una animalada se talaron una animalada. Y el doctor Fleming se ha llevado una animalada. Si el País Valenciano se llevó una animalada, el señor Ferran Papá que va a hacer la animalada de trabajo también. El error de tener una pequeña que nos asusta. ¿Qué cosa te la ven, señor alcalde? Pero el error. Creo que 300 años. Suma, 500. Un error de 600. ¿Usted quiere decir que eso lo tiene que pagar el técnico que se ha equivocado? Dígalo. Dígalo. Sea valiente. Señor, pero es que el sábado se no, es que me se calle. Y la única cosa que tenés. Señor, ¿me deja? Sí. Vale. Si con un error de un técnico que
que le puede pasar a cualquiera, porque solo se equivoca quien realmente trabaja y toma decisiones. El que no trabaja y no toma decisiones, difícilmente. El que solo critica es evidente. Pero voy a dar dos matices. Una, es un error, ya ha sido declarado y no pasa nada. Pero si usted quiere que se le diga al técnico que se ha equivocado y que le ha costado 500 euros, dígalo. Pero de esa relación de árboles que dice usted que faltaban, ¿sabe usted que casi el 70% antes de estar este tipo de gobierno ya no existía? Es que hablar lo tiene muy fácil. El chisme de la esquina es barato, pero la realidad a cada uno nos pone el sitio. Y eso la gente lo ve. Porque esa relación yo también la he visto y yo también me paseo por todo el pueblo, señor Cabrera. Y lo sabe usted. Y los he visto. Y la misma gente que se arrima a uno y se arrima a otro, también sabe cuántos años lleva ese árbol que no existe. Entonces, cuando uno numera y dice, mira, otro titular, y llega el levante y lo compra. Entonces, ¿qué pasa? No compra el titular. Es decir, si, señor Cabanés, este equipo de gobierno y esta alcalde, si pudieran mañana replantar todos los árboles, estaría con usted, con el señor Frank y con todos. Pero usted sabe que a ciencia también que más de una vez y más de dos ha plantado un árbol y no ha durado ni lo que dura cada uno de las escuelas. Por desgracia de todos. Por desgracia de todos. Y entonces estamos en ello, intentando trabajar para seguir plantando esos árboles que no están hoy, pero se las plantarán en la medida que se pueda. Ya se lo digo yo, en la medida que se pueda seguir plantando. Ahí está hecho. Muy bien. ¿Alguna pregunta al público? Se lanza.